La nación que ha surgido de la violenta y sangrienta guerra de la independencia con la acción heroica de indios, mestizos y criollos, consolidada formalmente el 6 de agosto de 1825, va a cortarse bajo el patrón liberal que traen los libertadores Simón Bolívar y Antonio José de Sucre. Bolívar cree en la construcción del ciudadano y en la defensa del individuo como la base de la sociedad democrática. Por eso, los decretos que va a dictar directamente vinculados al mundo indígena. El principio filosófico es que todos somos iguales ante la ley. Y en consecuencia, el libertador elimina la jerarquía de los caciques, rompiendo lo que había sido la base de la relación entre el indígena y el poder en la sociedad colonial. Establece el reconocimiento de la propiedad individual sobre la tierra. En su decreto de Cusco de 1825, dice: los indígenas no pagarán en lo venidero el impuesto conocido con el degradante nombre de tributo, ni podrán ser destinados a servicio alguno por ninguna clase de persona sin pagárseles el correspondiente salario. Y continúa rompiendo lo que hasta entonces había sido una tradición en las leyes de Indias, leyes distintas para españoles y mestizos y otras para indios. El decreto dice textualmente: ellos quedan en todo iguales a los demás ciudadanos y se regirán por las mismas leyes. Las medidas de Bolívar van a tener diversa repercusión. El sentido del individuo como eje del reconocimiento del Estado no toma en consideración la visión comunitarista de la sociedad andina sobre la que basó históricamente sus relaciones de trabajo y de producción. En cuanto a la eliminación del tributo indígena, la dramática realidad va a imponerse muy pronto. A la salida de Bolívar y con el gobierno del mariscal Sucre, el Estado boliviano comienza a entrar en déficit hasta acercarse al colapso. Apenas un año y medio después de la decisión bolivariana, el mariscal Sucre tiene que reponer el tributo indígena porque si no, el erario nacional no alcanza para pagar ni siquiera los sueldos de los empleados públicos. Una de las grandes paradojas del Estado boliviano recién surgido es que va a vivir del tributo indígena, va a apoyarse sobre sus hombros y le va a dar definitivamente la espalda. En muy poco tiempo se comprobará que el Estado republicano desconoce la propiedad comunal, desconoce las jerarquías que establecían la intermediación con el mundo indígena y no reconoce a la nobleza indígena que había sido incorporada por la corona española. En 1829 llega a la presidencia de Bolivia un hombre que tiene sangre de la nobleza indígena en las venas. Se trata de Andrés de Santa Cruz y Calahumana, cuya madre, Juana Basilia Calahumana, es la cacica indígena de Guarina de la nobleza incaica asentada en el lago Titicaca. Si por una parte los indígenas de Bolivia contribuían directamente al funcionamiento del Estado a través del tributo, por la otra, su producción agrícola fue fundamental para el abastecimiento alimentario de la mayor parte del país. Algo parecido ocurría en la zona de los llanos, también en lo que toca a la producción textil y alimentaria. El tema fundamental del mundo andino es el tema de la tierra. Y va a ser a partir de las políticas agrarias y de tierra de los diferentes gobiernos que se va a establecer, en el fondo, la relación compleja y conflictiva entre las élites que gobiernan y el mundo indígena. En esa dirección, entre 1825 y 1863, las medidas de los diversos gobiernos no resuelven el problema, pero tampoco agudizan un proceso de expoliación. En 1863, el presidente Achá establece el derecho de todo indígena sin tierra a recibir una parcela en diferentes dimensiones si se trata de tierras de riego temporal o de secano. Además, establece que los indios contribuyentes son propietarios de los terrenos que poseen por lo menos desde 10 años atrás. Pero va a ser algo muy efímero. Pocos años después, en 1866, comienza la política real de expoliación de las propiedades de tierras de comunidad y la apropiación por las élites que gobiernan de buena parte de las tierras del altiplano y los valles. Mariano Melgarejo dicta el 20 de mayo de 1866 una disposición por la cual se despojaba a las comunidades de sus tierras que debían ser adquiridas por cada uno de los comunarios de modo individual
previo pago de un título que costaba entre 25 y 100 pesos, sin cuyo requisito la tierra pasaba al Estado en el plazo de 60 días. El gobierno se reservaba el derecho de rematar esas propiedades a quien le interesara. El despojo se hizo con empleo del ejército y con abusos y matanzas de indios. Los beneficiarios fueron muchas veces gente del propio gobierno. En el péndulo ideológico que se vivió en el siglo XIX, entre políticas proteccionistas que hoy interpretaríamos como nacionalistas y políticas de libre cambio que hoy interpretaríamos como liberales, está también una visión distinta en el tema de la tierra. La respuesta al despojo de Melgarejo está en el gobierno de Agustín Morales. Por iniciativa de Casimiro Corral, su ministro, aprueba la ley de 31 de julio del 71 que establece la devolución de todas las tierras de comunidad a pesar de los reclamos de los hacendados que habían comprado y exaccionado la tierra en el periodo anterior. Las ideas de José Vicente Dorado, publicadas en 1864, planteaban la necesidad de arrebatar la tierra a los indígenas sobre la premisa de que estos, indolentes, ignorantes y carentes de conocimientos técnicos, mantendrían el estancamiento de la agricultura. En cambio, los blancos progresistas mecanizarían el campo y lo harían más productivo. El indio pasaría de propietario pobre a colono rico y acomodado. La ironía de esta idea buscaba en realidad la feudalización que de hecho se produjo al final del siglo XIX. El 5 de octubre de 1874, Tomás Frías promulga la ley que se conoce como la de exvinculación. La base es el concepto de la propiedad individual. La ley reconoce la propiedad soberana y personal de los indios sobre su tierra, pero rompe la comunidad. Fractura la base de una relación secular del indio con la tierra que pasaba por la sayaña, parcela de tierra individual, dentro del ayllu, conjunto de tierras de varios comunarios no necesariamente colindantes entre sí, en una unidad como propiedad comunitaria indivisible. La ley de Frías, en realidad, no se aplicó sino hasta 1880. El 1 de octubre de ese año se decide una revisita que no es otra cosa que un grupo de funcionarios del Estado que van a medir la tierra, establecen sus títulos y abren algo muy importante, un mercado libre de compra y venta de tierras que en medio siglo desarticuló a las comunidades hasta reducirlas a menos de un 25% de su extensión original, ampliando el número de colonos semiesclavos por el pongueaje y una relación salarial de superexplotación a cambio de la reducción de los comunarios libres. En muy pocos años, el latifundio se convierte en un elemento fundamental del campo boliviano, que sin embargo no da como resultado ni una modernización ni una mecanización del agro, salvo algunas excepciones. En tanto, en las tierras bajas se ha desarrollado primero la explotación de la quina y después la explotación de la goma. El enganche forzoso de indígenas de los llanos para la extracción de la quinina o la explotación de los árboles de caucho va a generar un nuevo sistema de explotación que es prácticamente esclavitud. El sistema de habilito establece una relación de encadenamiento indefinido entre los empleados y los patrones. Cuando se habla de los indígenas del norte, el oriente y el sur de Bolivia, el término utilizado es salvajes. Así se consignan en los censos y así se conceptuaron. Esto implicaba una categorización de inferioridad en relación al mundo civilizado. Hay dos tipos de relación con estos indígenas. Por un lado, la Iglesia, sobre todo las misiones franciscanas, con las reducciones que buscan la evangelización, y por la otra, el Estado, en permanente conflicto. El punto más dramático, la masacre de 1892. El pueblo chiriguano, cansado del despojo de tierras y explotación de trabajo, inicia un levantamiento masivo en enero de ese año. Liderados por el cacique Tumpa, se enfrentan a los colonizadores y los derrotan en varios encuentros. Llegan hasta Camiri, donde matan a varios pobladores. El prefecto cruceño, Saulón Vaca, organiza una fuerza de 1.700 hombres con varios indios aliados en la región. El 27 de enero se produce la Batalla de Santa Rosa.
comandante del ejército González derrota a las fuerzas de Tumpa, que pierde más de 500 hombres. Tras la batalla, el prefecto ordena el incendio de los campamentos y la ejecución del enemigo, incluidos mujeres y niños. Pero el movimiento indígena más importante de la historia republicana coincide con la guerra federal entre el sur y el norte. Los caciques apoderados, entre los que está Zárate Vilca, están reclamando permanentemente la reivindicación de tierras que les han sido arrebatadas. Los apoderados van a hacer una alianza circunstancial con José Manuel Pando. Es un pacto entre los aymaras y los caras, Pando y Zárate Vilca. Entre enero y abril de 1899 se destacan acciones en las que los masivos contingentes indígenas van a apoyar al ejército liberal. Pero en el interín se produce un levantamiento que se autonomiza totalmente del movimiento político de Pando. Simultáneamente a las acciones bélicas, hay organizaciones indígenas que se levantan en los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí y Cochabamba. El 1 de marzo de 1899, 130 efectivos del ejército liberal son vejados, torturados y asesinados en uno de los episodios más dramáticos de la historia, la masacre de Mohosa, protagonizada por las fuerzas indígenas de Lorenzo Ramírez. Semanas antes se había producido la masacre de Ayoayo, en la que una treintena de hombres del ejército de Alonso son masacrados en la iglesia de Ayoayo. La idea de fondo es un levantamiento total, la toma del poder y la autoproclamación de un Estado indígena que va a frustrarse después del triunfo de abril, cuando Pando y Vilca han llegado a Oruro juntos en medio de una gigantesca masa indígena. Poco después, Vilca es acusado de las masacres, puesto en prisión y luego asesinado sin contemplaciones. Está claro que hay una ruptura irreversible entre el Estado oligárquico que pretende construirse a imagen y semejanza de los modelos europeos, particularmente el francés y el de Gran Bretaña, olvidando que la gran mayoría del país está conformada por los indígenas quechuas, aymaras, guaraníes y otras etnias en toda la nación. El positivismo y la ideología liberal va a generar un gran debate filosófico. Alcides Arguedas y Franz Tamayo representan dos visiones encontradas de la sociedad boliviana. En Pueblo Enfermo, Arguedas establece una visión terriblemente negativa del mestizo, indicando que tiene los peores defectos del blanco y del indio. Es una sociedad que parece no tener destino sino el fracaso. En tanto, Tamayo, con una postura vitalista, indica que el futuro del país estará en manos de los indígenas porque son superiores por la fuerza telúrica y por la fuerza de su raza a los conquistadores europeos y que acabarán imponiéndose sobre ellos. En el ámbito de la producción, Bolivia comienza a desarrollar una explotación masiva del estaño a partir de la modernización impuesta por Patiño. Allí, en las minas de Bolivia, estarán trabajando, igual que en el siglo XVI, XVII y XVIII, centenares de miles de indígenas quechuas y aymaras que van a darle la gran riqueza al más importante empresario de la historia. Las reivindicaciones por la tierra no cesan. En 1914, 21 y 23, la masacre de Jesús de Machaca, el liderazgo de apoderados como Santos Marjatula demuestran que los indígenas mantienen inalterable su reivindicación por la tierra. Al comenzar los años 30, Bolivia enfrenta un momento clave de su destino histórico, la Guerra del Chaco. El levantamiento de varios ejércitos, tanto en el gobierno de Salamanca como en el de Tejada Sorzano, van a demandar fundamentalmente grandes cantidades de soldados de origen quechua y aymara, y también en los llanos de origen guaraní. Será un momento traumático por el vaciamiento de varias comunidades del altiplano. Paradójicamente, mientras en el frente de batalla se está combatiendo en el sur, en el altiplano, fuerzas del ejército reclutan de manera violenta a centenares de miles de indígenas y se producen también enfrentamientos sangrientos. Como se ha dicho tantas veces, el país encuentra su realidad en el Chaco porque allí criollos, mestizos e indígenas van a compartir un destino parecido. A pesar de diferencias y privilegios, sectores progresistas de la clase media y de la burguesía
construirán las ideas de reivindicación nacionalista y de oposición al modelo liberal a partir de la traumática experiencia chaqueña. Es el momento del surgimiento de partidos como el PIR, el POR o el MNR, que tendrían tanto que ver con los cambios históricos de los años venideros. En 1926, Tristán Marov, desde la óptica del trotskismo, escribirá un libro en el que una de las reivindicaciones será explícitamente la necesidad de una reforma agraria. En 1945, el presidente Gualberto Villarroel, en una alianza entre fuerzas militares y el movimiento nacionalista revolucionario, convoca al primer Congreso Indigenal de la historia del país. Allí, la medida más importante será la eliminación del pongueaje. El régimen del pongueaje es una de las herencias más lacerantes en la historia republicana, igual o peor que en el periodo colonial con la encomienda. Los hacendados van a controlar vidas y destinos de los colonos que viven en sus territorios que han sido expoliados a esas propias comunidades. El pongueaje no es otra cosa que el servicio gratuito y obligatorio de trabajo del colono en favor del hacendado, tanto en la zona rural, en la hacienda, como en trabajo doméstico en la ciudad. Y muchas veces se aplica el derecho de pernada del patrón sobre las jóvenes indígenas que viven en su hacienda. En ese congreso, nacido en parte por iniciativa de dirigentes campesinos, está Francisco Chipana Ramos, conocido como el Rumizonco, el término quechua que en castellano quiere decir corazón de piedra. El proceso histórico culmina en 1952. La revolución que va a cambiar la faz de Bolivia y que va a colocar al país en el siglo XX tendrá una significación tan profunda e importante sobre el mundo indígena que muchos han creído que se podía considerar más importante para quechuas y aymaras que la propia independencia del 6 de agosto de 1825. El 2 de agosto de 1953, el presidente Víctor Paz Estenssoro decreta la reforma agraria. Cuando se iza la bandera de la patria, la emoción prende con más fuerza en estos hombres, para los cuales nace hoy una esperanza. Bajo una tensa emoción en la verde inmensidad del valle calcinado, se da lectura al decreto de reforma agraria. Ha llegado el momento culminante. Esta firma, estampada bajo la serenidad del cielo iluminado por la claridad del día, elimina el latifundio y anuncia una nueva aurora para los campesinos. El principio básico sustentado es: la tierra es de quien la trabaja. Liquidación total del latifundio en el altiplano y valles, creación de los sindicatos campesinos y milicias campesinas armadas. Se incorpora a casi 2 millones de habitantes al mercado nacional como productores y también como consumidores. Antes de la reforma agraria, los grandes propietarios, particularmente en el altiplano y el valle, controlaban en latifundios más del 95% de las tierras cultivables del país. La reforma agraria, con todo lo que significó como avance, no desarrolló un sistema adecuado de tecnificación y de preparación de lo que sería un escenario productivo que no tuvo los resultados esperados. Y el gran problema es que al no poder comercializarse ni intercambiarse la tierra, quedando en propiedad de los propietarios originarios, se fue parcelando hasta aquel concepto del nacimiento del surco fundo, es decir, terrenos tan pequeños que no tienen condiciones productivas adecuadas. Medidas trascendentales como el voto universal y la reforma educativa que, siguiendo la saga de la escuela Ayllu Modelo de Guarizata, mis brazos se alzan y mis pies que van corriendo, marcan un cambio fundamental en la integración y desarrollo del derecho ciudadano y del acceso a la educación del indígena boliviano. La revolución va a establecer una política de integración de la zona andina con los llanos, siguiendo el modelo del Plan Bojan. Allí comienza el proceso de colonización y el traslado que se haría masivo en los años 90 y principios del siglo XXI de indígenas quechuas y aymaras que comienzan a trabajar la tierra en las fértiles tierras del oriente boliviano. La revolución busca la identidad del país en el mestizaje, una unidad de lengua, de religión y de cultura. Este concepto va a imponerse hasta el comienzo de los años 90. Siguiendo la alianza entre el partido de gobierno, el MNR, y el mundo indígena, denominado intencionalmente como campesino, va a trasladarse
en la época de Barrientos, a la creación del Pacto Militar Campesino, la instrumentalización política de los indígenas en favor de intereses específicos. Va a ser simultáneamente al proceso de reconquista de la democracia que el mundo indígena empieza a funcionar de manera autónoma y crea sus propios instrumentos de lucha. Es así que en 1979 se crea la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, cuyo primer secretario ejecutivo es Genaro Flores. Es ya un movimiento autónomo con su propia concepción de las cosas y con una influencia política que comienza a equilibrar movimientos sociales tan importantes como los mineros a través de la COP. La línea de pensamiento indígena que tiene su precursor en Fausto Reinaga va a dar lugar al catarismo. La base del pensamiento catarista es: vamos a mirar el mundo desde nuestra perspectiva, vamos a recuperar nuestra propia tradición y vamos a estructurarnos a partir de nuestra historia. Esta revisión de los valores, iniciada ya en la Revolución del 52, recupera la extraordinaria capacidad creativa en el ámbito de la música, los tejidos, que tienen además la consideración de un particular lenguaje que se transmite por generaciones, la cerámica, la artesanía, tanto en los llanos como en los valles y el altiplano. Las estructuras sindicales van a convertirse progresivamente en estructuras políticas. Momentos de crisis histórica, como la relocalización por la caída de los minerales, da lugar al surgimiento de traslados masivos a la zona del Chapare. Allí, la producción de coca y la organización de los sindicatos más poderosos del ámbito productivo agrario, en la contradicción de que uno de esos productos va en gran parte para el narcotráfico. Mezcla la tradición histórica de la hoja de la coca con su visión simbólica y sagrada con aquella otra que es el destino del narcotráfico. El proceso democrático tendrá la línea de los partidos tradicionales, pero también la de los partidos populistas. Uno de ellos, Conciencia de Patria, con un líder como Carlos Palenque, va a recuperar elementos fundamentales del mundo aymara y va a tener su centro de fuerza en el Departamento de La Paz. Tras la muerte de Palenque, surge la figura de Remedios Loza, una mujer de pollera que va a recuperar la dinámica y la fortaleza del mundo mestizo de origen indio, pero que tiene ya una fuerte raíz urbana. En 1997 obtiene la votación más importante que haya recibido una mujer en la historia democrática del país. En 1990 surge uno de los movimientos más importantes para reconocer a una región del país y sus habitantes que habían sido considerados como ciudadanos de segunda o de tercera. Hace 4 años que queremos darle solución a nuestros planteamientos como demanda de territorios y dignidad. Nosotros hemos de llegar hasta la ciudad de La Paz. La llamada Marcha por el Territorio y la Dignidad. El mundo indígena de los llanos quiere también un espacio en la sociedad boliviana. Una histórica marcha que parte desde Trinidad, la capital del Beni, y llega hasta la sede de gobierno, va a sellar la presencia definitiva e irreversible de las etnias indígenas del Oriente en la geografía y la sociedad bolivianas. Es precisamente en la década de los años 90, el aymara Víctor Hugo Cárdenas será el primer vicepresidente indígena de nuestra historia. Y hermanas aymaras de Bolivia, Acata Jeparoja, Bolivia Marcasana, Democracia Taquipaja, Aymara Jaqueto Amtacini, Bolivia Marca y Pirinacaja, hermanos y hermanas guaraníes de nuestro país. Jairamo Jare, a partir de lo que fue la experiencia de la marcha indígena, la ley INRA reconoce la tierra comunitaria de origen, las organizaciones territoriales de base y lleva adelante la otorgación de títulos a esas tierras comunitarias de origen, particularmente en las zonas de los llanos, en el norte, oriente y sur del país. Otro elemento fundamental de este periodo es el proceso de participación popular. Ellos quieren manejar sus recursos. Y lo van a hacer bien si tú le das a la sociedad, a la comunidad, al barrio, el derecho de manejar lo que está a su alcance, puede cambiar la forma que se gasta. ¿Qué hacemos con toda esta plata si va a seguir la ineficiencia de la corrupción? Tienen que manejar su propio destino, sus propios recursos. La creación de los municipios territorializados,
que integran el ámbito urbano con las provincias y permiten una vinculación entre mundo urbano y mundo rural, con administración propia y fondos propios descentralizados directamente del Tesoro General de la Nación en función de la población de cada lugar. En 1994 se ha aprobado una nueva constitución que reconoce un país pluriétnico y multicultural. En otras palabras, no solamente la visión mestiza, sino aquella que reconoce lenguas y culturas distintas. Pueblos que tienen su propia identidad y su propia riqueza que enriquece al país entero. En ese contexto surge también la obligatoriedad de la educación intercultural y bilingüe. Paralelamente, surgen diversas organizaciones indígenas en un proceso de expansión en el oriente, el caso de la CIDOB, las organizaciones guaraníes y otras, y también una atomización de organizaciones indígenas en el área del altiplano y los llanos. La crisis terminal del viejo Estado a partir de los movimientos sociales, pero particularmente del radicalismo indígena, entre cuyos líderes está Felipe Quispe, comienza en el año 2000 con gigantescos bloqueos y momentos de violencia casi ilimitada. A tu pascatario se han descuartizado con 4 caballos, a mí me descuartizaron con 4 tanques, o si no con 4 aviones. Y esa sangre va a chorrear a esta población boliviana. Pero será del combativo movimiento de la producción de coca que va a surgir el primer presidente de origen indígena de la historia. Es a través de las confederaciones de productores de coca en el Chapare que surge el liderazgo de Evo Morales. Al final de los años 90, la integración de un dirigente sindical a la política a partir del movimiento al socialismo, su candidatura de 2002 y su segundo puesto en las elecciones generales de ese año. Y finalmente, tras una turbulenta situación de crisis política en la que el propio Evo Morales es gran protagonista a través de bloqueos y presiones sobre el Estado, en la elección del 18 de diciembre del 2005 llega a la presidencia de la República. El 21 de enero del 2006, en el complejo arqueológico de Tiahuanacu, se produce una ceremonia que intenta recuperar una vieja tradición histórica. Hoy día empieza el nuevo año para los pueblos originarios del mundo. Una nueva vida que buscamos igualdad, justicia, una nueva era, un nuevo milenio para todos los pueblos del mundo, desde acá Tiahuanacu, desde acá La Paz, Bolivia. La larga saga histórica de los indígenas bolivianos, desde el mito de Huiracocha hasta un indígena en la presidencia de la República en el siglo XXI, marca uno de los caminos más dolorosos, fascinantes y profundos de la historia de Bolivia. El siglo XXI ha comenzado con un cambio trascendental, el anuncio de un nuevo momento de la historia, la asunción a la presidencia de la República de alguien que representa al mundo indígena con todos los desafíos que ello representa. La tarea que se tiene por delante no solamente a partir de una persona, sino del conjunto de una sociedad que tiene que entender esa nueva amalgama y que no tiene que olvidar el punto de referencia del mestizaje. A pesar de la importancia de lo indígena, está allí como una pica que nosotros tenemos en el corazón. Un corazón que tiene que construir un escenario nuevo, un escenario democrático, justo y equilibrado. Un escenario que haga homenaje a esos centenares de miles de años de quienes nos antecedieron, construyendo una sociedad, una parte de la cual tuvo esa fuerte impronta indígena de la que hemos hablado en este programa. Gracias por habernos acompañado. El tributo indígena, la dramática realidad va a imponerse muy pronto.
A la salida de Bolívar y con el gobierno del mariscal Sucre, el Estado boliviano comienza a entrar en déficit hasta acercarse al colapso. Apenas un año y medio después de la decisión bolivariana, el mariscal Sucre tiene que reponer el tributo indígena porque si no, el erario nacional no alcanza para pagar ni siquiera los sueldos de los empleados públicos. Una de las grandes paradojas del Estado boliviano recién surgido es que va a vivir del tributo indígena, va a apoyarse sobre sus hombros y le va a dar definitivamente la espalda. En muy poco tiempo se comprobará que el Estado republicano desconoce la propiedad comunal, desconoce las jerarquías que establecían la intermediación con el mundo indígena y no reconoce a la nobleza indígena que había sido incorporada por la corona española. En 1829 llega a la presidencia de Bolivia un hombre que tiene sangre de la nobleza indígena. La nación que ha surgido de la violenta y sangrienta guerra de la independencia con la acción heroica de indios, mestizos y criollos, consolidada formalmente el 6 de agosto de 1825, va a cortarse bajo el patrón liberal que traen los libertadores Simón Bolívar y Antonio José de Sucre. Bolívar cree en la construcción del ciudadano y en la defensa del individuo como la base de la sociedad democrática. Por eso, los decretos que va a dictar directamente vinculados al mundo indígena. El principio filosófico es que todos somos iguales ante la ley. Y en consecuencia, el libertador elimina la jerarquía de los caciques, rompiendo lo que había sido la base de la relación entre el indígena y el poder en la sociedad colonial. Establece el reconocimiento de la propiedad individual sobre la tierra. En su decreto de Cusco de 1825, dice: los indígenas no pagarán en lo venidero el impuesto conocido con el degradante nombre de tributo, ni podrán ser destinados a servicio alguno por ninguna clase de persona sin pagárseles el correspondiente salario. Y continúa rompiendo lo que hasta entonces había sido una tradición en las leyes de Indias, leyes distintas para españoles y mestizos y otras para indios. El decreto dice textualmente: ellos quedan en todo iguales a los demás ciudadanos y se regirán por las mismas leyes. Las medidas de Bolívar van a tener diversa repercusión. El sentido del individuo como eje del reconocimiento del Estado no toma en consideración la visión comunitarista de la sociedad andina sobre la que basó históricamente sus relaciones de trabajo y de producción. En cuanto a la eliminación pero tampoco agudizan un proceso de expoliación. En 1863, el presidente Achá establece el derecho de todo indígena sin tierra a recibir una parcela en diferentes dimensiones si se trata de tierras de riego temporal o de secano. Además, establece que los indios contribuyentes son propietarios de los terrenos que poseen por lo menos desde 10 años atrás. Pero va a ser algo muy efímero. Pocos años después, en 1866, comienza la política real de expoliación de las propiedades de tierras de comunidad y la apropiación por las élites que gobiernan de buena parte de las tierras del altiplano y los valles. Mariano Melgarejo dicta el 20 de mayo de 1866 una disposición por la cual se despojaba a las comunidades de sus tierras que debían ser adquiridas por cada uno de los comunarios de modo individual, previo pago de un título que costaba entre 25 y 100 pesos, sin cuyo requisito la tierra pasaba al Estado en el plazo de 60 días. El gobierno en las venas. Se trata de Andrés de Santa Cruz y Calaumana, cuya madre, Juana Basilia Calaumana, es la cacica indígena de Guarina de la nobleza incaica asentada en el lago Titicaca. Si por una parte los indígenas de Bolivia contribuían directamente al funcionamiento del Estado a través del tributo, por la otra, su producción agrícola fue fundamental para el abastecimiento alimentario de la mayor parte del país. Algo parecido ocurría en la zona de los llanos, también en lo que toca a la producción textil y alimentaria. El tema fundamental del mundo andino es el tema de la tierra.
Y va a ser a partir de las políticas agrarias y de tierra de los diferentes gobiernos que se va a establecer, en el fondo, la relación compleja y conflictiva entre las élites que gobiernan y el mundo indígena. En esa dirección, entre 1825 y 1863, las medidas de los diversos gobiernos no resuelven el problema,